La bruja de Mezquital. Este caso pasó hace más de 80 años allá en Oaxaca. Hacía 2 años que Lupita y su familia, que venían de la Ciudad de México, habían llegado a Oaxaca de Juárez. Su papá se había hecho cargo de una fábrica de mezcal en la ciudad. Vivían en una casona enorme del centro. Lupita era hija única y estaba enamorada perdidamente del vecino Rodrigo, hijo de un famoso juez. Ellos habían sido novios hasta que Rodrigo la cambió por una muchacha llamada Remedios. Y para acabarla de amolar, a finales de ese mes, él se iba a casar con ella. Para Lupita el mundo se le venía encima. Ella pensaba que todavía tendría chance con él, pero después de eso había perdido todas las esperanzas. Andaba bien triste, hasta pensando en quitarse la vida. Pero un día, Chona, la sirvienta de la casa, viendo a la muchacha tan triste, le platicó sobre un libro que enseñaba una oración para hacer que una persona se enamorara de otra. Chona, ¿qué libro es ese?, preguntó Lupita. Es un libro bien viejo de rezos, rezos fuertes, de mucho poder para estas cosas, dijo la mujer. Era de mi difunto marido. Él lo usó para que yo me enamorara de él y funcionó. Yo no sé leer, pero como usted es estudiada, va a saber qué hacer. Si quiere, mañana se lo traigo. Lupita aceptó y al día siguiente ya tenía el libro en sus manos. Esperó a que sus papás se durmieran y comenzó a leerlo en la biblioteca. Era un libro enorme y bastante viejo. En la portada, además del dibujo de un chivo negro, decía Libro de San Cipriano. No era solo un libro de oraciones, tenía rituales, pactos e invocaciones. Y para lo que Lupita necesitaba había que hacer 2 cosas y hasta un pacto con el chamuco. Lupita ni le importó, pues sentía que esta era su última chance de conquistar a Rodrigo y decidió seguir todo lo que el libro pedía. Para conquistar el corazón de alguien, el libro pedía que se entregara el alma al diablo a medianoche en una encrucijada. Si la persona deseada estaba enamorada de otra, debería a medianoche cortarle un mechón de cabello a esa persona con un cuchillo nunca usado. Cansada y muerta de sueño, decidió acostarse y se quedó dormida de volada. A la noche siguiente, como lo había planeado, salió de la casa escondida a las 11:30 de la noche, llevando el libro con ella. Caminó hasta la encrucijada frente a un pequeño monte. Allí entregaría su alma por el corazón de Rodrigo. Ya en el lugar y a la hora indicada, Lupita leyó el libro en voz alta. Al terminar la invocación, no pasó nada. El viento soplaba frío en esa madrugada. La noche estaba en completo silencio. «Qué tontería la mía creer en este libro», dijo Lupita, ya perdiendo las esperanzas. Pero al terminar de decir aquello, escuchó un sonido como de galope de caballo. Se le puso la piel de gallina. «¿Será alguien a caballo?», se preguntó ella mientras el galope se acercaba. Era un chivo negro enorme. Lupita tembló. Ella sabía muy bien quién era ese chivo. Se desnudó, se arrodilló y cerró los ojos, tal como lo mandaba el libro. Con los ojos cerrados, escuchó el galope del chivo acercándose lentamente hacia ella. El corazón de Lupita latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la boca. El chivo se detuvo frente a ella. Era posible sentir el olor a azufre que salía de aquella criatura. «Quiero el corazón de Rodrigo», dijo ella todavía con los ojos cerrados. Lupita despertó después de haber dormido mucho tiempo. Ya estaba a punto de amanecer. Regresó rápidamente a la casona antes de que sus papás despertaran. El día siguiente sería el más difícil. Tendría que entrar a la casa de Remedios y cortarle un mechón de cabello con un cuchillo nuevo. No pudo dormir y apenas amaneció ya estaba en el centro de la ciudad para comprar un cuchillo nuevo. Todo el día estuvo nerviosa y cuando el reloj anunció que ya casi era medianoche, salió rumbo a la casa de Remedios. Sentía como si alguien la estuviera siguiendo. Volteaba para atrás a cada rato.
Se detuvo frente a la casona de la muchacha y con el libro en mano se cubrió con una sábana negra. Hizo una oración para volverse invisible. Y así Lupita entró fácilmente a la casona de Remedios y subiendo al cuarto de la muchacha, se preparó para cortarle el cabello. Un grito partió la noche. Era Remedios, que se había despertado y había visto a Lupita. Lupita salió corriendo por el pasillo y se topó de frente con el papá de la muchacha, quien sin entender nada le abrió paso a Lupita. Lupita corrió lo más rápido que pudo y luego se detuvo para descansar un poco. Al ver sus manos, tenía el mechón de cabello de Remedios. Pero al ver la otra mano, vio el cuchillo bañado en sangre. Se extrañó de aquello. Buscó alguna herida en los brazos, en las piernas y en el cuerpo, pero no encontró ninguna. Aquella risa cortó el silencio de la noche. Parecía alguien burlándose de todo lo que le había pasado a Lupita. En casa no pudo dormir otra vez. A las 7 de la mañana, el delegado y algunos policías llegaron a la casona. Buscaban a Lupita. ¿Qué quieren con mi hija?, preguntó don Fermín. Su hija fue vista en la casona de don Juan, dijo el delegado. Lupita apareció detrás de su papá muy asustada. La señorita tiene que venir con nosotros a la delegación, le dijo el delegado a Lupita. Mi hija no va a ningún lado sin que me cuenten bien esta historia, dijo don Fermín. Don Juan vio a su hija saliendo del cuarto de su hija como a medianoche. ¿Me permite que mis hombres le echen un vistazo al cuarto de su hija? Pueden revisar lo que quieran. Mi hija no salió de la casa en la madrugada, dijo don Fermín al delegado. Después de que los policías entraron, el delegado habló. La víctima confirmó que vio a su hija encima de ella con un cuchillo antes de morir. ¿Ella murió?, preguntó Lupita, espantada. Pero yo solo quería cortarle un poco de cabello, nada más. Sí, murió de una puñalada en el pecho, dijo el delegado. Pero yo solo le corté el cabello. ¿Qué historia es esta, Lupita?, preguntó don Fermín muy asustado. El papá vio el silencio de su hija y se dio cuenta de que ella tenía la culpa en esa historia. Entonces, ¿confirma que estuvo en la casona de don Juan en la madrugada?, le preguntó el delegado a Lupita. Sí, pero yo no la maté. De repente llegaron los policías con un cuchillo todo ensangrentado. Muy avergonzado, don Fermín se quedó callado. Ante esa escena, el delegado dijo que volvería al mediodía para llevarse a la muchacha a la delegación. ¿Qué pasó, hija mía?, preguntó don Fermín. Y Lupita le contó a su papá su diabólico plan. El papá decidió que buscaría la manera de mandar a su hija de regreso a la Ciudad de México para que no la metieran a la cárcel. Pero de repente alguien tocó la puerta. Era Rodrigo. Lupita, quiero hablar contigo. Lo siento mucho, Rodrigo. No sé qué pasó. Solo fui a hacer un trabajo para traerte conmigo, dijo Lupita muy triste. Sabes, Lupita, para serte sincero, ya no me iba a casar. Peleamos el sábado y rompimos el compromiso porque todavía sentía que te extrañaba. Quería pedirte una oportunidad para volver. Nunca te olvidé, dijo Rodrigo. Lupita se dio cuenta de que todo lo que hizo fue en vano. El casamiento ya se había deshecho mucho antes de que ella entregara su alma al chamuco y Rodrigo ya estaba enamorado de ella. «¿Pero no sabes lo que pasó?», le preguntó Lupita a Rodrigo. «No, ¿qué pasó?», preguntó él. Lupita, olvidándose del tiempo, le contó toda la historia a Rodrigo. Al mediodía, los policías regresaron para llevársela. Lupita terminó presa, la mandaron a otro estado. Rodrigo había gastado casi todo el dinero que su papá le había dado, sobornando a autoridades y guardias de la cárcel de mujeres para liberar a su amada. Casi un año después, estaba el de regreso en Veracruz, finalmente liberando a Lupita. Rodrigo todavía no creía todo lo que había hecho,
Ni siquiera entendía el amor que sentía por Lupita. Pero desde que ella había sido encarcelada hacía casi un año, no dejaba de pensar en ella. Lupita había sufrido mucho en la prisión. Era violentada por las otras presas y por los guardias. Estaba muy flaca. Rodrigo fue su salvación. Siendo el estudiante de Derecho, viajó a Veracruz e hizo amistad con políticos y guardias. Logró falsificar un acta de nacimiento para ella y un acta de matrimonio falsa. Ahora Lupita se llamaría Casilda. Pero Rodrigo no tenía certeza si había hecho todo aquello por amor. A veces sentía que era más bien una obsesión por la muchacha. Solo eso podía hacerlo dejar su vida de lujos y comodidades en Oaxaca para meterse tierra adentro rumbo a Veracruz, en busca de una criminal asesina. Tomó el dinero que su papá le había dejado como herencia y abandonó Oaxaca rumbo a Veracruz. Es mejor que nos quedemos por acá, Rodrigo. Pero Lupita, en Oaxaca tengo muchos conocidos. Un amigo quedó de conseguirme unas tierras cerca de la capital. No es peligroso. Alguien puede reconocerme. ¿Qué pueblo es este donde estamos?, preguntó Lupita, sentada en la carreta. Aquí es Mezquital. ¿El dinero que tienes alcanza para comprar unas tierras por acá?, preguntó ella. Creo que sí, Lupita. Y así, Rodrigo le compró unas tierras a un viejo ranchero y mandó construir una casita. Después, Lupita le pidió que le avisara a su papá que estaba bien y que necesitaba algo de dinero. Rodrigo viajó a Oaxaca en su carreta. Pero don Fermín, el papá de Lupita, casi corrió a Rodrigo de la casa como se corre a un perro callejero. Dijo que no quería ver ni la sombra de su hija y que ella había sido la mayor vergüenza para la familia. Dijo que podía considerarse huérfana. Rodrigo se sintió humillado, pero no regresó con las manos vacías. Trajo las cosas de Lupita, ropa y libros. Al llegar de vuelta del viaje, Rodrigo le contó que su papá la había desheredado y que no quería verla nunca más. Le entregó a Lupita las cosas que el papá había mandado y ella reconoció uno de sus libros, el libro de San Cipriano. No podía olvidarse de él. No hubo un solo día en la cárcel en que no pensara en ese libro. Y sabía que todo lo que Rodrigo hacía por ella hasta ese momento era por el pacto que había hecho, todo gracias a ese libro. Pero decidió esconderlo para que Rodrigo no sospechara nada. Los días fueron pasando y el dinero que Rodrigo había traído ya se estaba acabando. Pronto tuvieron que vender la carreta y el caballo. Rodrigo no sabía trabajar el campo. Le daba miedo agarrar la pala y tener que trabajar la tierra. Mañana voy al centro del pueblo a ver si consigo algún trabajo en la notaría de allá, dijo Rodrigo. Voy a rezar esta noche para que todo salga bien, dijo Lupita, maquinando un plan diabólico. Esa noche, Lupita agarró su libro de pasta negra y comenzó a buscar algo que pudiera servir para que Rodrigo consiguiera algún trabajo en ese lugar. Lupita se asustó al ver a ese chivo negro, pero sabía muy bien quién era. «Estás en deuda conmigo», habló el chivo. «Lo sé, mi alma te pertenece, pero todavía no ha llegado mi hora», dijo Lupita. «¿Quién decide la hora no eres tú?», dijo el chivo. «Nos estamos muriendo de hambre». «¿Qué puedo hacer para que tengamos dinero?», le preguntó ella al animal. «Serás mi esclava y con este libro te daré poderes para hacer lo que tú quieras». «Pero esto aumentará tu deuda conmigo», dijo el chivo. «No me importa, acepto». «¿Qué debo hacer?», preguntó Lupita, decidida. «Lo que debías hacer ya está hecho», dijo el chivo desapareciendo. Esa madrugada, mientras Rodrigo dormía, Lupita rezó una oración, cerró los ojos y abrió su libro, sin saber qué hechizo, rezo o invocación saldría. Y encontró un hechizo que debía hacerse en el monte, pero pedía la vida de algún animal mediano. Lupita salió rumbo a una casa vecina donde criaban un perro. Jorge estaba saliendo para su trabajo en el pueblo vecino.
Tenía que salir temprano de casa, pues tenía varias leguas que caminar a pie hasta llegar a Laguna Seca. Fue cuando vio en el monte una claridad enorme. Era una fogata. «Órale, ¿quién prendió la fogata ahora en la madrugada?», preguntó el hombre. Como siempre pasaba por ahí y nunca había visto nada de aquello, Jorge decidió ir a ver. Vio a la vecina nueva, doña Casilda, bailando desnuda alrededor de la fogata, toda embarrada de algo rojo. Al final de la tarde de ese día, Rodrigo regresó feliz. «Lo logré, querida. Estoy trabajando en la notaría del pueblo». «Qué buena noticia, Rodrigo», dijo Lupita. Parecía cosa del destino, amor. Uno de los empleados se accidentó y no pudo ir, porque se había caído del caballo camino a la notaría. Entonces, don López, el patrón, me pidió que me quedara solo por hoy en el puesto. En la tarde, llegó la noticia de que ese empleado ya no podría trabajar más. Había perdido un brazo al caerse del caballo. Feliz, Lupita besó a Rodrigo. Pronto empezó a entrar dinero, pero aún así era poco, considerando la vida de riqueza a la que ambos estaban acostumbrados en Oaxaca. Un mes después, Lupita ya sabía qué hacer. En la casa vecina, allí cerquita, Jorge se preparaba para acostarse. Tita, su mujer, acababa de poner al bebé a dormir en la hamaca. Una lechuza cantó encima de la casa. «Híjole, vete de aquí», dijo Tita. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Jorge se asustó. Posada en la ventana, una lechuza observaba a la pareja. «Sjo, sjo, ave del mal. Ve a gritar a otro lado», dijo Jorge, espantando al animal que salió volando. «Órale, ¿qué vino a hacer este bicho aquí?», dijo Jorge cerrando la ventana. Pronto se fueron a dormir. Como a las 3 de la mañana, Jorge se despertó con el viento frío, se levantó y se dio cuenta de que la ventana estaba abierta. Ya en la tarde de ese día, Rodrigo llega con noticias nuevas del trabajo. «Querida, ¿sabes la esposa de don López, doña Esmeralda, que estaba embarazada?» «Sí, querido. Se cayó y el bebé ya no se mueve. El doctor dijo que tiene que irse urgente a la Ciudad de México para ver si salva al bebé, pues ni en Puebla hay tratamiento que le puedan hacer. Yo me quedo a cargo de la notaría la próxima semana». «Ay, Rodrigo, qué bien», dijo Lupita. Alguien tocó la puerta. «¿Quién será, amor?», preguntó Rodrigo. Era el padre del pueblo, padre Agustín, y 2 policías. Rodrigo y Lupita intentaron mantener la calma. «Don Rodrigo y doña Casilda, les debo la visita desde que llegaron aquí a Mezquital, pero esta visita no es de cortesía. Recibí una denuncia de brujería contra la señora doña Casilda». «¿Qué historia es esa, padre?». «Somos católicos. Uno de nuestros feligreses tuvo al hijo raptado de su casa. Antes vio lo que parecía ser una lechuza en su ventana». «Pero, padre, ¿qué tiene que ver mi esposa con eso?», dijo Rodrigo. Lupita estaba muy nerviosa y callada. Pues resulta que ese mismo feligrés contó que vio a su esposa bailando desnuda alrededor de una fogata en medio del monte. «Para mí esto está clarísimo, es un caso de brujería». «Eso es un absurdo, padre», dijo Rodrigo mientras Lupita comenzaba a temblar de miedo. «No se preocupe, don Rodrigo, es solo por precaución. Los policías Heriberto y Carlos le van a echar un vistazo a su casa», dijo el padre mientras los policías entraban y registraban las cosas de la casita. El policía Manuel encontró un baúl de ropa y al fondo había varias botellas llenas de plantas, animales y cosas extrañas. «Padre», llamó el policía Heriberto, mostrando el libro de San Cipriano. «¿Qué me dice de estas cosas, doña Casilda?», dijo el padre. Rodrigo se sorprendió con todas esas cosas en su casa.
La señora quedará arrestada, doña Casilda, por asesinato y práctica de brujería. Y considérese afortunada de no ser quemada en una hoguera, porque es lo que se merece. Voy ahora a la delegación a traer al delegado Romero para que se la lleve presa y también estaré denunciando todo esto al obispado. El policía Manuel se va a quedar aquí vigilándolos mientras traemos al delegado. Rápidamente, Lupita levantó las manos hacia el padre, los policías y habló unas palabras desconocidas. De inmediato los tres comenzaron a sentirse mal y cayeron al piso desmayados. ¿Qué hiciste, amor?, preguntó Rodrigo asustado. Lupita, muy nerviosa, le contó toda la verdad a Rodrigo. Rodrigo amarró al padre y a los policías y los puso en la sala. Todavía estaban vivos. Parecía que dormían. Esa noche, Rodrigo lloró amargamente. Lloró tanto que perdió las fuerzas y terminó durmiéndose. Lupita sabía que las cosas estaban complicadas para ella. No podía matar al padre y a los policías, pues luego sabrían que ella era realmente una bruja y no quería andar huyendo por el mundo sin tener un lugar donde quedarse. Pero había una manera de hacer que el padre y los policías olvidaran todo lo que vieron. Era un precio demasiado alto que Lupita tendría que pagar. Como a las 2:30 de la madrugada, Rodrigo despertó con un ruido como de galope de caballo. Era Lupita que le clavaba el cuchillo en el pecho. Perdóname, amor, pero no voy a volver a la cárcel ni voy a vivir como fugitiva, dijo ella. Allá en Mezquital, Veracruz, la gente daba por hecho la existencia de una bruja. Contaban que se convertía en lechuza y andaba volando buscando ventanas abiertas para llevarse a los niños sin bautizar. El trabajo de bautizos aumentó para el padre de Mezquital, padre Agustín. Él decía que eso era pura habladuría de gente ignorante. La gente hasta tenía una sospecha. Ella vivía sola después de que el marido la había abandonado hacía casi 6 meses. Todos la conocían como la bruja Casilda, pero en realidad su nombre era Lupita. Y si alguien entrara a su casa, jamás dudaría de que era una bruja, sino que tendría la certeza completa. Lupita fue capaz de matar a Rodrigo, su marido. Con la sangre de él, logró hacer que el padre y 2 policías olvidaran todo lo que había pasado. Eso ya había sido hacía casi 6 meses, pero solo mató al marido porque sabía de un hechizo que podía traerlo de vuelta. Sin embargo, era muy peligroso. Tenía que conseguir 7 niños. Todas las noches, ella se transformaba en lechuza y salía a buscarlos. No importaba si el niño estaba bautizado o no, ella se los llevaba de todos modos. Y así logró agarrar a 6, faltando solo 1. Ya había volado por casi todas las casas de Mezquital, sin encontrar al 7º niño. El peligro era que de vez en cuando alguien estaba en la ventana o en la puerta abierta. Por eso corría esa historia de la bruja. El marido Rodrigo fue cuidadosamente enterrado dentro de la casa. Ella esperaba ansiosa el momento de traer a su gran pasión de vuelta. Solo necesitaba encontrar al último niño. El chamuco apareció ante ella como de vez en cuando acostumbraba hacer. Surgía de repente en forma de chivo negro. El tiempo se está acabando, Lupita. Si quieres ver a tu marido otra vez, tiene que ser en máximo 6 meses. Si pasa de esa fecha, ya no se puede, dijo el chivo sin mover la boca. Sí, mi amo, voy a encontrar a ese niño, dijo ella. El chivo desapareció. Lupita ya estaba acostumbrada a esa visita. Desde que entregara su alma al diablo, se había vuelto una persona fría. Lo único que todavía le quedaba de humanidad era su pasión por Rodrigo, aunque de forma bastante obsesiva. De vez en cuando desenterraba su rostro para no olvidarlo. El difunto ya casi estaba convertido en esqueleto, pero eso no impedía que ella lo besara. Esa noche, Lupita voló una vez más en busca de su último niño y finalmente lo encontró. Antes de que amaneciera,
Preparó todo el ritual que llamaría al alma de vuelta al cuerpo del marido. Destapó al difunto y prendió una vela negra. Comenzó entonces a hacer la brujería. Lupita se asustó. Era el alma de Rodrigo. Ella la conocía muy bien. Continuó diciendo las palabras de magia, pero algo no estaba funcionando. El alma permanecía quieta cuando en realidad debería acostarse sobre el difunto. Lupita escuchó aquella risa maligna y burlona. Regresa, mi amor. Regresa a tu cuerpo. Soy yo, tu amada Lupita, dijo ella. No, no voy a regresar. Tú me mataste, Lupita. Me engañaste. Volveré al lugar de donde vine, dijo el alma. Otra vez aquella risa diabólica. Parecía que se burlaba de Lupita. El alma de Rodrigo intentó regresar, pero no pudo. ¿Qué hiciste, Lupita? Mi alma ya no pertenece a este mundo. Ahora parece que estoy atrapado aquí, dijo él. El ritual no funcionó, Rodrigo. Ahora te quedarás atrapado para siempre como alma en pena en este lugar. No me mandes de vuelta, por favor. Yo esperaba el juicio divino, gritaba Rodrigo. No puedo, no existe ese hechizo. Así, el alma de Rodrigo quedó atrapada en el mundo de los vivos. La fama de Lupita como bruja solo aumentó. Había gente que juraba haberla visto transformándose en lechuza o incluso en un perro negro. A nadie le gustaba pasar cerca de su casa. Quien se acercaba veía a un fantasma diciendo, aléjate de aquí o te va a ir mal. Era, en realidad, el alma de Rodrigo, alertando a la gente del peligro que había en esa casa. Y así pasaron 10, 20, 30 años y siempre se hablaba de la vieja bruja Casilda. Cierto día, Lupita consultaba su libro de brujería para encontrar un hechizo que la hiciera volver a ser joven. Quiero casarme de nuevo, le dijo ella al alma de Rodrigo. No voy a dejar que mates a nadie más, Lupita, dijo él. No puedes hacer nada, Rodrigo, respondió ella. De repente, un agujero en el piso se abrió lleno de lenguas de fuego. 2 cadenas salieron de dentro de ese agujero y atraparon las manos de Lupita, haciendo que el libro de San Cipriano cayera al suelo. Llegó tu hora, Lupita. El diablo vino por ti, dijo el alma de Rodrigo. No, no puede ser. Todavía no es la hora, dijo ella. Aquella risa macabra y burlona que siempre se escuchaba volvió. Ahora vas a arder en el fuego del infierno, vas a pagar por todos tus pecados, dijo el alma de Rodrigo de golpe. Las cadenas fueron jaladas, arrastrando a Lupita hacia ese abismo. Se acabó, dijo el alma de Rodrigo en cuanto el agujero se cerró. Esa casa quedó cerrada. Nadie tenía valor de pasar por ahí o siquiera entrar. Rodrigo se volvió guardián del lugar, espantando a cualquier valiente que intentara aunque sea pasar por esas tierras. Él sabía que ahí todavía permanecía el mal, principalmente en ese libro maldito.